Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, Mario López, Mario Lobo, bienvenido. Muchas gracias, Negrito. Como siempre. Alonso, que ya es una constante y ya no es una promesa, ya es una realidad y un activo de este podcast. Gracias, Negro. Bienvenido. Y pues nos complace mucho estar hoy ante la compañía de Andrea Cervantes, quien es socióloga especializada en temas de cine y comunicación y profesora universitaria a nivel preparatoria principalmente, pero destaca por su modestia y su, creo yo, su amistad y su buena vibra para convivir y conversar. Pues muchas gracias, Andrea, por venir, ¿No? Falta el camichín. Bueno, pero el camichín también es ahí va, con el tiempo va a salir, vas a ver. ¿Va con a el tiempo ha saldrá de salir, sí. Bueno, pues hay que decir su nombre aunque sea, ¿no? No, Juan Pablo, bienvenido como siempre, querido camichín. Comenzamos, ¿no, Mariol? Tienes la palabra. Muchas gracias, Negro, muchas gracias a quienes nos acompañan este día. Bienvenidas y bienvenidos a La democracia del ego. Mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en dos preguntas que quiero proponerte. Y para estas preguntas he escrito un texto que pueden consultar en las redes sociales de Solivagus. Voy con las preguntas. ¿Por qué razón hacen trampa los políticos? ¿Y qué papel juega la trampa como práctica política? Y como son preguntas complejas, para contestarlas revisé algunas reflexiones de pensadores de la política que nos pueden ayudar a responderlas. Se trata del filósofo español Fernando Savater, quien es uno de los pensadores vivos más importantes del siglo XXI, del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien vivió entre los años 1930 y 2002, del economista, sociólogo alemán Max Weber, vivo entre 1864 y 1920, del cardenal italiano Julio Mazzarino, 1602-1661, y del estadista florentino Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. Entonces, ¿por qué razón hacen trampa los políticos? ¿Y qué papel juega la trampa en la práctica política? Parecería que hacer trampa en la política es cosa de pura maña, pero no es así. Se trata de toda una tecnología del poder que debe calcularse bien. Quiero comenzar con una ilustración de la vida real. Situémonos en el maratón de la ciudad de Berlín, capital de Alemania, en el mes de septiembre del año 2007. Entre los participantes se encuentra un político mexicano que corre esta competencia de forma descomunal y llega en la primera posición de su categoría. Cruza la meta levantando las manos en señal de victoria, celebrando que la ventaja por sobre sus pares más cercanos se cuenta por 3 o 4 minutos. El triunfo es indiscutible y él se ve sereno, sin demasiado cansancio. Las fotografías tomadas por los periodistas internacionales de deportes lo reflejan con una sonrisa franca al llegar a la meta. Recibe entonces el premio que merece su esfuerzo. Recibe el primer lugar del grupo de varones de entre 55 y 59 años de edad, así, sin remordimientos, hasta que los jueces descubren que ha tomado un atajo. Descubren que ha mentido, que ha engañado, que ha hecho trampa para ganar. Lo destituyen públicamente de su premio y la noticia del fraude recorre el mundo.
Según nos decía aquel año el periódico alemán DW, Roberto Madrazo, exgobernador del Estado mexicano de Tabasco y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el año 2006, y ahora abro la cita entrecomilladas, desapareció de los registros de la carrera en el tramo que iba desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 35.15, para los que aparentemente tan solo necesitó 21 minutos. La organización se dio cuenta de que algo no concordaba y de que el priista debía haber hecho trampa, pues si él hubiera llevado este ritmo durante todo el maratón, habría logrado una marca mucho mejor. La prensa alemana destaca sorprendida que Madrazo llegara a la meta sonriente, sin sudor y con un aspecto físico muy saludable. Además, puede verse en la foto hecha por la organización del maratón que llevaba una chaqueta roja y un pantalón negro largo, mientras que sus compañeros corrían con shorts y ligeras camisetas en una temperatura ambiental de unos 15 grados centígrados. Fin de la cita del periódico alemán. También el periódico mexicano La Jornada informaba, y abro de nuevo las comillas, en el maratón que corrieron unas 40,000 personas, cada participante es controlado continuamente mediante un chip que se le adjudica al inicio de la carrera. El fraude se descubrió porque en los registros de los chips que portan los corredores en sus zapatos no se cuenta con la información de Roberto Madrazo correspondiente al trayecto entre los kilómetros 20 y 35. Cierro la cita. Esto es solo un ejemplo de muchos, muchísimos que pudieran darse, pues no se trata de estigmatizar a nadie, solo de señalar una noticia que fue mundial y puede consultarse abiertamente, ya que para una gran parte de los políticos en todo el mundo, el problema nunca ha sido la trampa, sino el escándalo, tal como lo señala el sociólogo Pierre Bourdieu. La trampa es en realidad toda una tecnología del poder, pero que debe ser quirúrgicamente, finamente, inteligentemente aplicada. Es decir, no se trata de una acción fortuita, espontánea o sin planeación, sino de un modo entrenado de proceder. Y esta técnica del engaño es lo que hace la diferencia entre la verdadera política, aquella que se refiere a los grandes asuntos del interés público republicano y con democracia verdadera, frente a la práctica concreta, el pragmatismo de interés particular que ejercen muchos de los políticos. Siguiendo al filósofo español Fernando Savater, la política no es sinónimo de lo que hacen los políticos, porque esto implicaría reducir todo a la astucia, a la sagacidad y a la demagogia. Sin embargo, es necesario reconocer que la práctica de muchos de los políticos intenciona la trampa planeada como parte de su proceder. Un proceder que, por supuesto, necesitan saber disimular y ocultar ante los ciudadanos, ante los votantes, pues a nadie nos gusta saber que quien gana en la política lo hace con fraude. ¿Cómo y por qué se hace la trampa? Porque muchos de los políticos tienen frente a sí un objetivo egoísta: conquistar o mantener su poder a toda costa y acumular en ese poder todos los beneficios que trae ser poderoso: dinero, influencia, comodidad. Muchos de los grandes manuales de consejo para las mujeres y los hombres que participan en la política a lo largo de la historia asumen a la trampa como una práctica completamente normal, completamente permitida y aceptada al interior de la clase política, que les permite alcanzar o mantenerse en la cúspide, pero no se puede hacer trampa de manera descuidada o descontrolada. Quizá el más famoso de estos manuales es la obra de Nicolás Maquiavelo, escrita a inicios del siglo XVI, cuyo nombre es El Príncipe. En ella su autor describe, abro comillas, es pues necesario que un príncipe que desea mantenerse aprenda a no ser bueno y a servirse o no servirse de esta facultad según las circunstancias lo exijan. Es pues necesario que un príncipe que desea mantenerse aprenda a no ser bueno y a servirse o no servirse de esta facultad según las circunstancias lo exijan. Y añade, un príncipe, y sobre todo un nuevo príncipe, no puede someterse a las reglas y convenciones que los hombres hacen pasar por buenas, porque para mantener su estado debe actuar incesantemente contra su palabra, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión.
debe estar dispuesto a cambiar de comportamiento según soplen los vientos de la fortuna y la variación de las cosas. En suma, no apartarse del bien si es posible, pero saber entrar en el mal en caso necesario. En otras palabras, Maquiavelo reconoce que la trampa es parte de la complejidad que implica desear el poder, desdecirse, mentir, adaptarse, jugar con las palabras, hacer trampa. Es un arte que deben aprender los que quieran mantenerse en la cima del dominio social. En ese trance, la delgada línea entre el bien y el mal se pierde, se desdibuja. ¿Por qué tendríamos que pensar que las cosas han cambiado al paso de los siglos? Vaya que Maquiavelo sigue siendo considerado el gran escritor de la política moderna, quien describe lo que hacen muchos de los políticos actuales. Pero como hemos dicho, el problema no es la trampa, sino el escándalo, la falta de habilidad para guardar la discreción. La discreción es la clave frente al escándalo. Nuestro maratonista de Berlín se arriesgó mucho, se pasó de la raya, le faltó prudencia. El resultado de aquella noticia mundial fue una acusación de sus compañeros de partido por dañar la imagen del partido, por desprestigiar a la institución, por someterlos a la vergüenza pública. Pendió sobre nuestro tramposo, una vez descubierto, la posibilidad de ser expulsado de las filas partidistas, porque si algo se le exige a las y los militantes de la política es la habilidad para no hacer desenfrenos e indecencias, por lo menos en público, pues en secreto es otra cosa. Lo menos que se le exige a una persona que participa en la política es haber aprendido la habilidad de disimular y de dominar su proceder, de controlarse en su desenfreno por hacer cosas que vayan contra la moral y la ética pública. Ser descubierto en una trampa es una terrible falta de oficio, una gran falta de inteligencia, como ya se decía, es una vergüenza. Esta oportunidad de hacer trampa, pero sin que seas descubierto, es una licencia que se dan muchos de los políticos y forma parte de la idea de que las mujeres y los hombres en el poder deben ser tratados socialmente con una moral diferente, una moral especial o particular, distinta a la del resto de las personas comunes, a la que siempre han pretendido pertenecer muchos de los políticos a lo largo de la historia. Pero ser moralmente distintos al resto de los comunes, pues, tiene su precio. En ese sentido, el cardenal Julio Mazarino, asesor del poderoso rey francés Luis XIV, escribía hacia mediados de los años 1600, en otro de los manuales clásicos para los políticos, llamado el Breviario. Decía Mazarino, y abro comillas: aprende a vigilar tus actos y no disminuyas jamás esta vigilancia. Reflexiona incesantemente en el lugar en que estés, en las circunstancias en las que te encuentres, en tu calidad y en la calidad de aquel con quien tratas. Toma nota de cada uno de tus defectos y vigílate en consecuencia. Es conveniente, cada vez que cometes una falta, imponerte una sanción. Que tu semblante no exprese jamás nada, ni el menor sentimiento, sino una perpetua afabilidad. No hagas nada en contra del decoro, al menos en público. Cierro comillas. Es decir, ser tramposo es un trabajo minucioso y bastante cansado. Implica muchos desvelos, muchos cálculos, mucho manejo de una cadena de mentiras tras otras, para evitar ser descubiertos y no ser expulsados por los escándalos fuera del campo del poder. No cualquiera es un buen tramposo. Se requiere tener un oficio calculado día y noche. Quizá fuera menos cansado no hacer trampa. Por el lado de la ciudadanía, evitar que muchos de los políticos hagan trampa implica construir instituciones que pongan chips de control en los tenis de los maratonistas. Porque ¿a quién le gusta participar con ilusión en una rifa y que el premio ya esté previamente asignado? ¿A quién le gusta que su equipo de fútbol, de básquet, de béisbol o lo que sea pierda por un acuerdo y no por competencia libre? Al nivel de la ciudadanía, en un Estado democrático, evitar la trampa es respaldar masivamente a las instituciones judiciales de justicia para que sean realmente independientes. Y también elegir conscientemente y presionar al Poder Ejecutivo y Legislativo. Se trata de buenas instituciones electorales, civiles y judiciales,
y de buenas instituciones de gobierno y de formulación de leyes. Se trata que los ciudadanos no ignoremos que muchos de los políticos participan en la política y ven a la trampa como una práctica enteramente normal. La ciudadanía debe estar alerta ante esta moral especial a la que aluden los tramposos. En suma, el arte de hacer trampa pertenece a una larga tradición de los personajes del poder. Todo aquel que estudia política lo sabe. Aun cuando el discurso de la democracia y de las instituciones perfectas nos desdibuja esta realidad, la tradición continúa y revela las complejidades éticas que significa desear el poder. Max Weber, uno de los más brillantes politólogos de nuestra era, decía, abro comillas, quien quiera hacer política en general y quien quiera ejercerla, sobre todo como profesión, tiene que ser consciente de estas paradojas éticas y de que es responsable de lo que él mismo pueda llegar a ser bajo la presión de estas. Quien busque la salvación de su alma y la salvación de otras almas, que no la busque por el camino de la política, que tiene otras tareas muy distintas. Cierro comillas. Por supuesto que la trampa que hacen los políticos no es algo bueno, pues destruye la confianza ciudadana en sus representantes y en las instituciones. Por dinámica simple, lleva a la destrucción de la nación y de la república. Queda el deseo de que la política se vuelva a constituir en la gran arena para discutir y solucionar los asuntos públicos, para dialogar las cosas comunes que nos vinculan socialmente a todas y todos, y que no se reduzca a la trampa que hacen los políticos. Para finalizar, yo te propongo esta pregunta para que reflexiones en estos días. ¿Qué sería mejor? ¿Que los políticos no hicieran ninguna trampa en el juego de poder? ¿O que controláramos en lo posible todas las trampas que hacen muchos de los políticos? Yo soy Mario Edgar Lobo y deseo que pases un excelente día. La edición. Solivagos, edición cultural. Mariol, qué texto. Buena tarea nos dejas para la reflexión y para provocarnos, ¿no? Yo rápidamente, así de bote pronto, pienso en preguntarme si realmente por concepto y de entrada todos los políticos son tramposos o todos los políticos engañan. Y a partir de ahí yo haría mi primera reflexión para dejarlos conversar, en el sentido de que la trampa como tal, por definición, es un instrumento, un artificio para cazar animales en sentido estricto, o una infracción que se comete contra una regla o una ley para obtener un beneficio. Sin embargo, el engaño, creo que, aunque no es una definición como estas de diccionario, el engaño tiene magia. O sea, el engaño es parte de la vida. Creo que puede encontrarse muy cerquita de un ardid, de una finta, de un acto de magia, ¿no? Y creo que también es parte de la condición humana. Es un recurso o una tecnología, como lo mencionas bien, que utilizan los políticos, humana, para sobrevivir quizás. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿nos debe de asustar el concepto de la trampa o del engaño, en este caso que yo propongo, como ciudadanos? ¿O deberíamos de ir aceptando que es parte de la condición humana, es parte de la naturaleza humana? Y por supuesto que los políticos no podrían sustraerse de eso, y a la hora de estar compitiendo por el poder o ejerciendo el poder, pues tienen que sacar sus mejores fintas. Hay una bicicleta y un regate y un pique para meter gol, ¿no? Entonces, no sé qué piensen. Yo creo que vamos a empezar por aquí con Andrea, para saber qué piensas de todo esto. Bienvenida de nuevo. Además. Muchísimas gracias por la invitación. Pues el texto estuvo bastante interesante. Abre con un tipo de relato de un corredor, y lo cual ahí yo entraría.
el tema de la pues ahora sí que la clase política tiene mediáticamente a sus recursos, ¿no? Quiero decir, toda la gente piensa ética y moralmente desde acá, a lo mejor que el poder o la trampa, a manera de ego, es malo, ¿no? Porque siempre tenemos esta disyuntiva de que el ego es malo, pero en realidad no, es una construcción que vamos haciendo con el paso de los años desde que somos bebés y vamos construyendo nuestro propio ego, ¿no? Y el poder a mí se me hace parte de este ego que vamos construyendo. La trampa, para mí, que soy profesora, creo que todas y todos la hemos utilizado en algún momento y es la trampa en cómo la utilices, ¿no? Siento que hay algunas personas que la utilizan vulgarmente y hay otras personas que pues la intelectualidad, que ahorita pues los políticos me referiría a intelectualidad entre comillas, ¿no? O sea que por experiencia propia sabes cachar cuando están con un acordeón o en la copiadera. Claro que sí. Bueno. Aparte fui adolescente, yo también fui tramposa, ¿no? Entonces, siento que parte de la trampa también es lo mediático, ¿no? O sea, unos medios decían una cosa del político, el corredor, pues, y otros medios otra, y así, ¿no? O sea, el chayote ahí bien presente desde ahí. Entonces, parte de la trampa sería esa, ¿no? No, bueno, por supuesto. Yo insistiría en que si es parte de la condición humana y los políticos lo son, pues a la hora de estar ejerciendo el poder o en competencia para obtenerlo, quiero decir en elecciones, yo creo que se exacerba, porque ahí sí, de hecho, pues hay un árbitro, ¿no? Y estos modelos de sistemas electorales que tenemos más modernos, pues son todo un entramado precisamente para que haya competencia y hay efectivamente medios de comunicación y los jugadores quieren gastar más dinero en los medios para aparecer más y tener más prestigio o más apariciones y que la gente los conozca más. Luego quieren publicar encuestas que a lo mejor están pues sesgadas, ¿no? Porque cuchareadas, ¿no? Cuchareadas. El tema es que probablemente son todos. Entonces es un juego que esa tensión a lo mejor es de, no sé si de suma cero, pero pues sí, es muy interesante. El tema de los medios también como un factor, ¿no? No sé si Alonso quiere pues reaccionar. venga, la primera reacción. Yo le entro porque me están ya tupiendo de tan tempranito. Ya se la sabe, ya se la está esperando. Ya, se me hace que viene con espinilleras ya, Mario. Sí, exacto. Muy bien. No me hagan trampa, ¿eh? No, muchas gracias. Yo lo primero que quisiera decir es que el nivel de discusión política que Mario plantea está prácticamente ausente del debate público, por lo menos en Jalisco o en México. Discutimos mucho sobre política, digamos, cotidiana, la última declaración del presidente, etcétera. Pero estas reflexiones acerca de la naturaleza misma de la actividad política, de la ética de los actores políticos, yo creo que solamente se da en aulas universitarias y en la democracia del ego. Entonces, yo celebro eso, sinceramente, me parece muy, muy valioso, ¿no? Y creo que es parte del corazón de este podcast, ¿no? Y de la manera tan penetrante de pensar de Mario. Creo también que el tema tiene muchísimas aristas, no es sencillo, ¿no? El tema de la trampa. Podríamos discutir nada más sobre Maquiavelo, ¿no? O sobre este señor corredor. ¿Cuál es su nombre? Roberto Madrazo. Que creo que fue el hijo de un presidente del PRI, ¿no? Que quiso impulsar una reforma democrática del PRI, que tuvo obstáculos, en fin. Sí. Bueno, dos puntos. Seré lo más breve que pueda. Yo creo que Maquiavelo tiene razón en la primera cita que haces, creo que es el capítulo 15 del Príncipe. ¿Por qué? Porque lo que Maquiavelo te dice es, a ver,
hay por lo menos dos grandes tipos de moralidades. Está la moralidad cristiana tradicional, que sigue siendo vigente hasta nuestros días: pórtate bien, sé respetuoso, da la otra mejilla, sé compasivo, las grandes virtudes cristianas con las que yo en lo personal coincido. Pero si vas a ser un gobernante, si vas a ser un hombre de Estado, no puedes sostener esa moral tradicional cristiana. ¿Por qué? Porque el gobernante tiene que hacer cosas terribles, como defender el Estado, invadir territorios o defender el territorio, apresar a delincuentes, etcétera. Y no puede ser un cristiano tradicional. Creo que eso es lo que nos está comunicando Maquiavelo. No sea inmoral, utiliza todos los medios para obtener el poder. Además, también nos dice que el gobernante tiene que comprometerse con una ética del Estado. O sea, el fin supremo del gobernante no es simplemente acumular poder y maximizar el poder, sino defender y salvaguardar a la patria, ¿no? Y bueno, él creía en valores muy renacentistas, ¿no? Como el honor y la gloria de la patria, etcétera. Pero en ese sentido, pues yo coincidiría en términos generales con Maquiavelo. Yo no quisiera un gobernante que fuera un gran cristiano y fuera a misa todos los domingos y fuera muy buena persona, pero que fuera completamente incapaz para resolver los problemas públicos. Entonces, creo que por ahí va, digo, en grosso modo, ¿no? Lo que nos quiere decir Maquiavelo, que es inmensamente provocador y complejo. En fin, y ya para terminar otro punto, me gusta mucho lo que nos dice Andrea. Creo que dijo algo así como, y el negro también lo planteó, que todos pues hacemos un poco de trampa, ¿no? Yo creo que en la vida social, pues sí, ahorita me puse a pensar, para poner un ejemplo quizás muy mundano, no sé si burdo. Cuando conoces a una chica, ¿no? O a un chico, y la invitas a una cita, pues bueno, jugamos con el arte de la apariencia, ¿no? Nos vestimos de cierta manera. Producción. Pues claro, de alguna manera. Y nos ha pasado a todos y todos lo hemos hecho, ¿no? Conoces a alguien, pone su mejor versión. El es encantador, ¿no? Claro, ¿no? O sea, a lo mejor habló previamente con el negro Bernardo. No sé, pues. O sea. Los recargones, pues, acuérdate que van para allá con el árbitro, ¿no? O sea, ¿quién puede decir que es completamente puro? O sea, pues la vida social implica también ¿no? O sea, en fin, nada más para empezar la discusión, pero me gusta mucho el texto. ¿Y de dónde es la referencia de Sabater, perdón? Es de por si lo queremos buscar. Ética para Amador. Y de política para Amador. No sé si es de política o de ética, ¿no? Bueno, sí. Gracias. Me plantean, yo escucho y la verdad es que me sorprende porque tenemos asumida como de manera natural la idea de que pues sí la trampa es un recurso, ¿no? Pero en lo que han dicho creo que puedo yo notar algunas cosas reaccionando. La primera es que hay como niveles de trampa, ¿no? O sea, no es lo mismo la trampa de la seducción que al final puede tener buenos resultados, digamos así, a trampear a un país entero, ¿no? O sea, robarle, ¿no? Quitarle su futuro por una trampa, ¿no? Trampear a los competidores políticos, o sea, hay como niveles, ¿no? En principio. Yo diría que pudiéramos partir la reflexión de una consideración ética, si es que me lo permiten, o sea, y pensémosla entre todas y todos. ¿Por qué la trampa no es bien vista, a pesar de que en el foro interior la aceptamos? Pero en realidad no es bien vista. O sea, un estudiante que hace trampa, o sea, podrá hacer una trampa muy fina en lo que sea, pero hizo trampa. Yo lo repruebo. O sea, yo como profesor tengo el deber moral de reprobarlo porque hizo trampa. ¿Sí me voy a entender? O sea, todos sabemos que sí, en algún momento hemos hecho trampa. Yo también, me acuerdo que cuando salieron esas calculadoras que eran como una tarjeta de crédito, fue mi salvación de mis exámenes de matemáticas. No se podía ver, era trampa. Sí, cierto. Pero si me hubieran cachado, es reprobable. No hacer trampa, ¿y por qué? O sea, mi pregunta es ¿por qué? Es un valor que incluso lo contienen las organizaciones menos proclives a los valores. O sea, una mafia, digamos, una mafia del narcotráfico no permite la trampa. Si uno le hace... Hay códigos. Por eso, pero el peor de todos es traicionar con una trampa al capo, ¿no es cierto?
¿Por qué? Si todos hacen trampa y seguramente el capo hizo trampa y todos hicimos trampa, pero ¿por qué no se permite la trampa? O sea, hay una contradicción que creo que refleja la tensión que dice Alonso de la complejidad de Maquiavelo, ¿no? Y también de la aceptación que hace Andrea de que todos hemos hecho trampa en algún momento, pero en el piso firme, más mínimo, no es bien vista. O sea, no se debe hacer trampa hasta para los mafiosos. No, y si te vas al otro extremo, en las instituciones más acercadas a la ética y a la buena comportamiento, ahí hay, lo hemos visto. Sí. Cada cosa, cada joya entonces, que sale por ahí, ¿verdad? Solo con este pequeño ejemplo empieza la complejidad. O sea, la trampa no es bien vista por nadie. Pero entonces, Mario, aquí digo... Ahí voy. Bueno, no sé si me das chance o... Sí, porque te quiero hacer una pregunta general, porque luego empezamos a divagar, porque es una provocación que a todos nos parece muy interesante por muchas horas, pero quiero hacerte una pregunta central que creo que para allá vas. ¿Por qué escribiste el texto? O sea, ¿qué es lo que quieres generar en tu lector? ¿Cuál es tu intención? Yo creo que se parece un poco a la intención de Maquiavelo. O sea, desde mi lectura de Maquiavelo, o sea, yo releyendo Maquiavelo, leyendo textos sobre Maquiavelo, porque me fasciné con Maquiavelo, yo decía, ¿por qué Maquiavelo da esos consejos tan crudos, no? O sea, alguien, como decía, alguien que tiene que cuidar su estado, su principado, pues tiene que saber salir del bien y del mal, como, ¿no? Y yo me fui dando cuenta, a lo mejor estoy en un error y aquí, Andrea, tú Negrito, también Alonso me pueden, pero... O sea, yo entendí que Maquiavelo estaba encapsulando la práctica política para que no se revolviera con la práctica moral, ¿no? Y creo que al hacer eso estaba salvando a las personas de creer que los políticos tenían una moral como la del pueblo, ¿no? Los separó, logró una separación. Y quien tenía acceso a sus libros, digamos en aquel entonces, que era muy complejo tener acceso a sus libros, podían entender que no podían fiarse de la élite política. No sé si me voy a entender. O sea, el texto mío intenta precisamente decirnos, y mucho en el tono de la democracia del ego, es los políticos van a hacer trampa. O sea, démonos cuenta de eso. Quitarnos el velo. Quitarnos el velo, o sea, quitarnos el velo, decir, pues sí. A ver, porque además la explicación histórica es abrumadora, ya me dirá Alonso. Estos textos no son cualquier texto, o sea, El Príncipe, el breviario de Mazarino no son cualquier texto, son textos fundadores de la política moderna, fundacionales de 500 años atrás. Y esos textos fundadores, fundacionales, aceptan a la trampa como una práctica normal. ¿Sí? Y además generan instrucción, vean lo que dice Mazarino, ¿no? Porque ahorita vamos a llegar a las finezas de la trampa. O sea, Mazarino la acepta completamente, ¿no? Nomás le dice a los políticos, vigílate, porque si te cachan, y es lo que dice luego el sociólogo Pierre Bourdieu, el problema nunca ha sido la trampa, el problema ha sido el escándalo, ¿no? Entonces, históricamente hay una fundación, digámoslo así, Maquiavelo creo que consigue de alguna manera encapsular la práctica política y nos hace observable la práctica política actual. Y en esa práctica política creo que tenemos que aceptar que los políticos, los hombres y las mujeres en la política, ven a la trampa como algo normal. Eso nos libera de muchos engaños, ¿no? Nos libera de muchos engaños a la ciudadanía. Nadie hace trampa, yo soy el bueno, ¿no? Eso es uno de los grandes engaños del que somos libres al saber que en la práctica política moderna, porque quiero hacer esta distinción, moderna, la trampa es aceptada. ¿Por qué digo que moderna? Hay un momento hacia finales del medioevo en que de alguna manera se aceptó que la virtud en la política ya no tenía cabida, quizás por la alta corrupción política que tuvo la Iglesia, ¿no? Eso es un hecho demostrable, no estoy hablando mal de nadie, solo estoy diciendo que es un hecho demostrable en la historia. Y en ese momento en donde la corrupción tenía ya niveles insostenibles, como de lo que pasó con la familia Borgia, ¿no? Los papas Borgia y todo, o sea, que arropados en la moral religiosa, en realidad manipularon el poder.
Entonces, en ese momento insostenible, llegó un momento en que se elige decir, mejor aceptemos que todo el mundo es malo, ¿no? Mejor aceptemos que todo el mundo y que entonces... O que la gente se comporta como se comporta, no como debería de comportarse, Bueno, no que somos malos. Lo que pasa es que ahí hay una profecía ¿No? autocumplida. O sea, porque también recuerda una cosa. ¿Por qué Aristóteles y Platón hablaron de virtud? Como parte de la condición humana. Maquiavelo también hablaba de virtud, recupera la noción tradicional de virtud, De otra pero la manera. virtud no son las virtudes tradicionales del cristianismo. Sí. La virtud del gobernante es la sagacidad, la Sí. astucia, la Sin inteligencia, embargo, la fuerza. la línea de Es vir- otra virtud. Pero la línea de virtud maquiavélica no está establecida en la masa, no está establecida en los pueblos. La línea de virtud aristotélica sí está establecida en los pueblos. Si a los pueblos les No, hablas... Aristóteles era hasta más elitista A ver, pero si a los que pueblos... Maquiavelo. Claro, Maquiavelo es republicano. Pero te voy a decir algo. Si a los pueblos les hablas de bien común, sí la entienden. Si a los pueblos les hablas de honor maquiavélico, no le entendemos, perdón. Pero, o sea, es decir, resulta que hay un discurso mucho más profundo en la historia, más milenario, digamos así, más penetrante. sí, penetrante, que tiene que ver con las dos ideas de Aristóteles y de Platón. Aristóteles dice, los gobiernos buenos gobiernan para el bien común. Platón dice, los gobiernos buenos mantienen la unidad del pueblo, ¿no? Esas dos ideas siguen en el ADN de la gente de ahorita del siglo XXI. Sí. Sin embargo, la idea más elaborada de honor de Maquiavelo, eso no se entiende. O sea, Maquiavelo la rescata del mundo greco-romano. estoy de acuerdo. Tucídides, Sí, y de la República Romana, sin duda. la historia de Tito Livio. Lo que estoy argumentando es que en nuestra experiencia social, en este momento, la gente sigue creyendo en el bien común, ¿no? O sea, Maquiavelo también cree en el bien común y en la estabilidad de la patria y en el orden político. Y repito, no defiende que el político busque el poder por el poder. Tiene que comprometerse con una moralidad pública. Maquiavelo dice, amo más a mi país, a mi patria, que a mi propia alma. El gobernante tiene que estar dispuesto a perder su alma por bueno, la patria. nos En el metes en sentido un- de si tengo que declarar una guerra, tienes que hacer lo necesario. No se va es que- a sentar a rezar el gobernante. Bueno, es que nos metes en una discusión más Sí. complicada. Porque con Maquiavelo y con el mundo moderno nace la idea de que el Estado existe por sí mismo. Amo más a mi patria, pero no a mis compatriotas. O sea, lo que quiero decir es que Maquiavelo estaba dispuesto a sacrificar a los compatriotas por un amor a una entidad inmaterial que llamaba patria o principado o Estado. La idea inmaterial del Estado es una de las grandes ideas que separan la experiencia social concreta, ¿no? Y nos mete precisamente al terreno del ego. O sea, voy a declarar la guerra para buscar la paz de la patria. Como si la patria existiera como una entidad viva, pero en realidad no es así. Y con ese pensamiento filosófico político se inauguró la idea de que existe ese patriotismo hacia una entidad. Estaban sustituyendo a Dios con la construcción de las repúblicas modernas. O La sea, patria es algo físico también. La definición tradicional o una de las definiciones tradicionales del Estado es territorio. Y no solo eso, también la cultura, las costumbres, la literatura. Maquiavelo era un gran amante de... Pero también entiendo a cultura. Mario, ¿eh? O sea, O sea, también entiendo a Mario en solamente- términos éticos. Solamente Vale. te digo que toda la construcción del territorio, de los símbolos, se basa en una interpretación a la hora que se aleja de la práctica concreta. A ver, en la visión griega, Grecia no existía sin los griegos. En la visión moderna que funda Maquiavelo, voy a hacerlo asequible o como muy entendible, creo, para nuestros escuchas, México puede existir sin mexicanos. Eso no estaba en la concepción griega. O sea, entonces, aquí se pueden morir todos los mexicanos y sigue existiendo México. En la idea griega no se podían morir todos los griegos y sigue existiendo Grecia. Por eso puedes tener amor a la patria, al estilo Maquiavelo, a una entidad efímera que es capaz de sacrificar a todos sus ciudadanos en nombre de su amor. No sé si me voy a entender. O sea, entonces ahí hay un juego. Ahí hay un juego que yo digo es un juego complicado. Pero eso se hacía en la antigüedad. En el mundo moderno liberal creemos en el individuo y en sus derechos.
más bien en la antigüedad, en el mundo premoderno, se mandaba a la guerra por la grandeza de la patria, etcétera, ¿no? O sea, ahora hemos invertido Y eso. hoy- No, ahí está. Para Aristóteles dice Perdón. clarísimamente, es superior el todo a las partes, por ende el Estado es superior al individuo, ¿no? Pero no se pensaba el Estado sin individuos. O sea, se pensaba como un cuerpo. Ahora no pensamos el Estado como un cuerpo. O sea, nosotros como individuos podemos ser eliminados del Estado y el Estado tiene sus propios fines. O sea, sustituye, desde mi punto de vista, ¿verdad? A lo mejor, digo, podemos, pero había que sustituir a Dios en la época de Maquiavelo por algo. Y lo sustituyeron por el Estado. O sea, el Estado es Dios, ¿no? Y entonces se convirtió en una entidad inasequible y casi como una entidad. La patria la representamos en el mundo moderno todavía como una persona que tiene, no sé, puede ser una mujer o un hombre, es la patria, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que en el fondo el asunto tiene que ver con que en algún momento dado aceptamos que se debería regular la trampa, porque se aceptó que todos en la élite política, estoy hablando, pero creo que Maquiavelo separa, desde mi punto de vista, separa a la élite y entonces logra decir, estos van a hacer trampa. Entonces, ahí sí le concedo una actitud ética a Maquiavelo respecto respecto de imponer la prudencia en el príncipe, ¿no? Porque el manual, o sea, no solamente en el príncipe, sino en las, ¿cómo se llaman? Discursos sobre la primera década de Tito Livio, hay mucho de la prudencia. O sea, yo diría, el gran valor que va a poner tanto Maquiavelo como Mazarino respecto de la trampa va a ser, sean prudentes, porque si no se van a ser eliminados, ¿no? Y Mazarino, que no podemos decir que fue como cualquier cosa, ¿no? Lo que me hace pensar toda esta discusión es que ni en el nombre de Dios ni en el nombre del Estado hemos podido lograrlo. O sea, está mal en cualquier caso actuar en contra de la propia humanidad, de sus propios valores, en contra de uno mismo. Me parece muy interesante la frase de Maquiavelo en contra de sí mismo, ¿no? O sea, prefiero a la patria frente a mí mismo, a sí mismo. Pero bueno, quisiera preguntarte, Bueno, gracias. ¿qué onda? Pues mucho Maquiavelo, mucho Maquiavelo. Muchísimo Maquiavelo por acá. Siento que más que filósofo, más que escritor de aquella década, Maquiavelo siempre fue un consejero político más que filósofo, ¿no? O sea, él sí le sirvió a la clase política al 100%. Y yo sí creo y estoy muy a favor con lo que dice Lobo, que sí estaba muy, muy, muy a favor de lo que es el Estado y no del pueblo, ¿no? Inclusive, y aquí les dejo sobre la mesa a los tres, como socióloga y como mujer, el tema del machismo que toca el Lobo, lo voy a... por el tema del narco, ¿no? El narco que decías, ¿por qué en el narco no pueden ser tramposos? Eso es interesante. Eso es interesante porque digo, ¿por qué en otras partes, en otras esferas sí se puede ser tramposo? Digo, también en mi escuela, digo, si un niño hace trampa, un adolescente hace trampa, dependiendo la trampa, ¿no? O sea, si es fina, o sea, de todos modos lo regaño, pero lo reconozco, o sea, digo, Esa qué es chido, ¿no? complejidad. Y hay otros que hacen trampa, pues muy vulgar y todo, pero bueno, esto del narco, de por qué no lo permiten, yo siento que sí está muy ligado al machismo, y es que también desde Maquiavelo nunca consideráramos a la clase política, a las mujeres, ¿no? Y también eso es importante tocar, no sé qué digan. A ver, no entendí muy bien, Sí, perdón. ¿cuál es el vínculo ahí? A ver, Con el ¿por machismo. qué entrelazas Lo de la el trampa. feminismo o el machismo con la trampa? O sea, no entendí. A ver si le aclaras también al... Bueno, estamos aquí con pues, el ego, ¿no? Yo me Exacto. dejo... Muy bien, padre. El nombre del programa, ¿no? Yo me dejé llevar mucho por el nombre de ego.
Entonces yo digo que pues los narcos, en este caso, una manera de ego es de que no me vas a humillar Ya o no. entendí, sí. ¿Sí? Entonces es eso. Sí, o la sea, humillación de un hombre a otro hombre y tal, ¿no? Igual, o sea, yo creo que también a la clase política le sucede, ¿no? sí, o sea, Lo que no veo es dónde está el machismo ahí. Porque entre hombres, de los más machos, que podrían ser los mafiosos, no se permite la trampa porque aluden a haber lastimado el ego del capo. Y es hombre, por cierto. Y es hombre, ¿no? No, pero yo creo que un punto de Andrea que me parece muy bonito tiene que ver precisamente con que, yo coincidiría con que desde una perspectiva femenina, las mamás, por ejemplo, saben ser más misericordiosas y entender como los flujos de las trampas. O sea, ¿cuáles son aquellas que son para salvación del alma del niño? O sea, en el sentido de, híjole, es que no le puedo decir esto a mi mamá y aunque te descubran, te la dejan pasar. Yo creo que muchos y muchas de los que están escuchando, cuando éramos niños, nos descubrieron una trampa que nos la dejaron pasar y uno dice, amo a mi mamá, ¿no? O sea, porque me la dejó pasar. Quizás el papá no, es más severo y dice, no, aquí hubo trampa. Pero entonces creo que en ese sentido hay mucho también de poder entender esta misericordia que estamos teniendo con el tramposo al identificarnos con nuestra propia experiencia de la trampa, ¿no? Nada más que sí hay que tener como, por lo menos yo digo, una claridad en los niveles, ¿no? Y en las ecologías de cómo esta práctica de la trampa puede llegar a ser perversa. Primero, la alerta sobre los políticos y las mujeres en la política que hacen trampa la pone Maquiavelo mismo con la prudencia, la pone Mazarino, o sea, vigílate en consecuencia, no hagas, lastimes el decoro, por lo menos en público, y la mantiene Pierre Bourdieu diciendo, a ver, cuídense del escándalo, o sea, es decir, es complejo, pero la intención es que podamos como comprender que en la clase política en términos generales va a ser trampa, o sea, está dispuesta. La trampa no es mal vista. Y no solo en la política. En también cualquier, sí. O sea, si yo pongo una empresa, ¿no? Pues sería muy ingenuo de mi parte pensar que mis competidores no van a hacer todo lo posible por vender más productos que el mío. Sí. O que alguien no va a querer bajarme a mi novia. Es decir, entonces, qué bueno que exista la política democrática como un medio para controlar los excesos. Es la guerra civilizada. Claro, a ver, en el fútbol la gente no da codazos en el fútbol, no le jalan la... Es normal, no hay que escandalizarse. Sin embargo, por si te eso descubren... No, sin para embargo, eso está la democracia. Había jugadores que Sí. salían con alfileres. Pero por defensas eso- centrales para picarle a... Pero Y por nadie eso... se daba Por eso cuenta. tiene que Pero- haber cortes, Sí, constituciones, exacto. reglas, Por eso la órganos de democracia del control y ego, ¿no? vigilancia. O sea, porque sencillamente los políticos, o sea, ningún político va a aceptar que hace trampa. ¿Y quién vigila al vigilante? Sí, Al o sea, final. lo que quiero decir es ningún político va a aceptar que hace trampa. Pero una cuestión que nos puede educar en la política es saber que sí van a hacer trampa. Hace rato me acordé de, ¿No? de un caso que hubo que para una reunión así, no recuerdo si en campaña o algo, iba a haber un cónclave entre políticos de distintos partidos y uno se tuvo que esconder en una cajuela, ¿no? Y luego lo caray. cacharon. Entonces dice, por lo que estoy escuchando habría que aplaudirle. Bien, brother, lo intentaste. Bueno. No, es que sí lo descubrieron. O sea, la cosa es de que a nadie, Se le abrió la cajuela a o nadie algo nos ahí. gusta que nos hagan trampa, ¿no? O sea, ser tramposo es una cosa, que nos hagan la trampa es otra cosa, y ahí está su complejidad. O sea, cuando somos los afectados por la trampa, nos indignamos. Cuando somos los tramposos hábiles, nos celebramos a nosotros mismos, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la cuestión? Los chips, ¿no? Los chips. ¿Cómo ponemos controles? Porque tampoco podemos vivir de la pura trampa, ¿no? O sea, si los políticos no se detienen en la trampa, también destruyen el tejido social, ¿no es cierto? O sea, si todo es trampa, entonces no puedo creer en ninguna verdad, no puedo creer en ninguna virtud. Y la trampa, con sus asegúnes, es una gran tentación del ego, ¿no? O sea, poder, en mi habilidad, ser un tramposo, ¿no? Creo que un buen ejemplo es el gol de Maradona de la mano de Dios, ¿no? O sea, es como,
¡Wow! No sabe uno qué pensar. Estuvo bien, estuvo mal, lo metió. Yo soy latinoamericano, qué bueno que le ganaron a Inglaterra. O sea, ¿no? Claro. Y sin embargo, no es una base firme de construcción de la sociedad ni de la república, ¿no? Pero como dice Alonso, yo estoy de acuerdo con él, precisamente qué bueno que existen en la democracia controles. Creo que es... Y como- reglas, y reglas. fundamentales. Y si el ciudadano se da cuenta del valor de la regla y del valor del control, de la transparencia, de la rendición de cuentas, Check and balances, ¿no? checks and balances, o sea, accountability, ¿no? Accountability. O sea, entonces uno dice, bueno, a ver, en el piso mínimo, digamos, todos vamos a hacer trampa, pero sabemos que si todos hacemos trampa, pues esto no va para ningún... De hecho, es la lógica de los poderes y la división. El de barco poderes, no va En el para Estado, ningún sí. lado, exactamente. O sea, ¿qué tal si en un barco que quiere dirigirse de un lado, el capitán hace trampa, ¿no? O sea, resulta que todo el mundo está afectado, ¿no? O sea, todo el mundo nos vemos afectados. O sea, creo que precisamente la idea es que robustezcamos los controles. No, totalmente. ¿No? Eso es muy liberal. A pesar de que todos y todas podemos hacer trampa, robustezcamos los controles que pueden ser incluso contra nosotros mismos y nuestras trampas, porque lo necesitamos. O sea, esa idea de necesitamos los controles a pesar de nosotros es una idea precisamente para contener el ego alocado, ¿no? El que es compulsivo, el que no va a tener límites, el que se va a dejar ir. Hasta yo necesito controles, ¿no? Porque en la psicología, y ahora yo les lanzo esta pregunta, del personaje que estamos hablando, ¿no? De Roberto Madrazo, que lo pongo solo como un ejemplo porque ya reconocimos que todas y todos podemos exactamente hacer lo mismo. O Maradona en el gol. O Maradona en el gol, ¿no? Yo digo, era un maratón. ¿Qué necesidad tenía de hacer trampa? O sea, ¿qué proceso psicológico hay ahí? ¿Qué pasó en su mente? ¿Qué proceso psicológico para decir, voy a hacer trampa en uno de los maratones más controlados del mundo? Son los alemanes, ¿no? Tienen controles por todos lados. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa tentación egótica? O sea, ¿cómo le explican ustedes? No sé, querido, ahora yo me hago de entrevistador. Órale. Negro, ¿cómo le explicas? Pues no ¿Cómo le sé, ya explicarías? a estas alturas del Andrea. partido hay quienes dicen que hay que aparecer en los medios. O sea, puede que haya sido a propósito para tener fama. O no sé si no lo hubieran descubierto, lo que él hubiera querido es tener una imagen de buen deportista y de salud física. Es decir, no entiendo tampoco yo muy bien, pero ráscale, a ver. hay quienes, no, es que hay quienes dicen que aunque sea con mala prensa, o sea, con fama, o sea, aunque no sea prestigiosa la aparición que tienes de tu persona en los medios, pero hay que aparecer para que te volteen a ver y luego ya vas lavando esa There's imagen. no such thing as bad publicity. Exactamente. Ok, Andrea. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Yo siento que sí eran, bueno, dependiendo, ¿no? Qué tan fino quiso hacer la trampa, ¿no? O sea, imagínate que él quiso hacerlo bien, ¿no? O sea, hay que ponernos también en el lugar del individuo. O sea, porque no sabemos si realmente quiso que él se diera a notar por la parte negativa o si en verdad quiso hacer trampa y no lo supo hacer bien. Yo aquí retomo la frase de Mazarino de que hay que estar para hacer trampa, hay que estarnos vigilando, autocriticarnos y todo eso, y siento que pues hay algunos políticos, o en este caso el corredor, no lo hizo en el trayecto. Claro. ¿Tú por qué crees? Bueno, yo creo que en un sentido ético, Mario desde luego tiene razón. Un dilema que plantean tanto Platón como Aristóteles es el siguiente: ¿qué es preferible? ¿Ser un hombre justo, pero con una reputación de hombre injusto? ¿O ser un hombre injusto, pero con Buenísimo. reputación de No justo? te digo, esto está- Podríamos plantear la disyuntiva, el dilema de la siguiente manera: ¿qué es mejor? ¿Ser un político con fama justamente de ser un hombre justo o de bien o moral,
y muy exitoso, ¿no? Y con prestigio y con dinero y que todo el mundo lo aplaude, pero realmente es un tipo profundamente injusto. O es preferible ser un hombre justo, pero que injustamente tiene reputación de injusto y sufre. Pues una ética más clásica, indudablemente diría que lo segundo. Es preferible incluso ser condenado a muerte injustamente, pero morir como hombre justo, en fin. Creo que eso es algo lo que nos está queriendo decir Mario, ahorita nos lo puede decir. Que aún así yo creo que Maquiavelo dice, sí, pero la moral del político es diferente del gobernante, ¿no? Porque, repito, si eres presidente de Ucrania y Putin va a invadir tu país, pues tienes que responder, ¿no? Y en ese sentido tienes que ordenar cosas terribles y eres comandante de un ejército, etcétera. Ya nada más para terminar con lo de Madrazo. Pues es que yo creo que los políticos tienen un gran amor por la victoria y por el reconocimiento, ¿no? Esa es la fuerza que mueve su alma, ¿no? Todos tenemos amores, distintos amores. Algunos amamos el vino, o las mujeres, o el fútbol, o etcétera. O los libros. Gracias que me ayudaste. Y creo que pues cuando un político o un atleta de alto rendimiento tiene tantos deseos de ser reconocido y de victoria, pues muy fácil, no es una justificación, pero muy fácilmente puede pues hacer trampa para obtener la victoria, ¿no? Y lo intentan los grandes atletas, etcétera. Pues yo creo que por eso, ¿no? Sí, a ver, a mí me encanta algo que acabas de decir, Alonso, y que lo comparto, digamos, con este dilema aristotélico. Me gusta mucho que del mal puede salir el bien. O sea, lo que quiero decir es, y como lo acaba de decir Andrea, que le gusta la frase de Mazarino, vigílate. Eso ya no es ego desbordado, ¿no? O sea, cuando ya te plantean vigílate, compórtate. Conócete a ti mismo. Sí, conócete a ti mismo, o sea, contrólate, manéjate. Ya no es ego desbordado y alocado, o sea, ya resulta que de la trampa, para hacer bien trampa tienes que ser hábil, ¿no? O sea, tienes que tener una habilidad, o sea, no nada puedes ir así a lo fum, ¿no? A lo, ¿cómo es? Claro. A lo gorras, ¿no? ¿no? Tienes que ser ético en la trampa. Es decir, consciente de ti mismo en la trampa, ¿no? Porque esa es la ética, o sea, ser responsable del acto que vas a provocar y hacer, ¿no? O sea, no puedes como pensar que tu acto, solo porque es un acto poderoso, quizás bien armado de la trampa, tiene que ser aceptado por todos. Sencillamente, ya nos lo dicen estos manuales. Prudencia, que no te cachen, aguas con el escándalo. Ya eso ya es una especie como que del mal sale el bien, ¿no? O sea, si quiero ser un buen tramposo, pues tengo que contener mi ego, ¿no? De alguna manera, quiero hacer bien la trampa. Bueno, entonces tengo que bajarlo a mi propio ego. Yo celebro que de la trampa pueda salir una lección de transformación y de ordenamiento del ego. Hace muy poco se consolidó una frase estupenda que dice paciencia y prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. ¿Se acuerdan quién la dijo? No, ¿quién la dijo? No. Duarte, sí. Pero Sí, bueno, sí. o sea, es paciencia y prudencia, Ahí verbal está. continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia Sí. según conveniencia. Es mejor, yo digo que son mejores los malos que saben que son malos que los malos que creen que son buenos. Pero nadie se cree malo, ¿no? No, nadie. Que la pero en realidad, cuando te rascas a ti mismo, encuentras siempre zonas de maldad. Y siempre dices, híjole, aquí hay algo que no es correcto, que no está bien para mí, que no está bien lo que estoy haciendo, que no es bueno para mi buena vida, ¿no? O sea, que no es ético en ese sentido. No vivo bien haciendo esto. Entonces, como que ese despertar tiene que ver con decir, debo reconocer, como decía Carl Jung, mi propia sombra, ¿no? Y el origen de muchos de los grandes hombres y mujeres de Estado ha sido el reconocimiento de sí mismos, o sea, de su propia sombra, es decir, tengo un ala de maldad yo cuando ejerzo el poder, ¿no? Y eso, digamos que puede ser la semilla de un árbol frondoso de gente, pues muy clarividente, creo yo, en su momento, que sacrifica realmente su ego en nombre de favorecer a sus pueblos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que por ahí va, o sea, y eso celebro
Eso es el Ebro del infierno. Ya. Que la trampa nos puede encerrar en un infierno tan alto. Porque imagínense lo que es hacer una trampa y estar intentando que no te cachen. O sea, no sé si han visto en esas. Una cadena de mentiras tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira, hasta que se vuelve insoportable y tienes que enfrentarte a la verdad. O sea, la oscuridad que te va llevando al camino de la luz es maravilloso. Bueno, en términos de trampa también está el concepto de la mentira y hay una mentira piadosa. O sea, Que utilizamos todos los días. Por eso hemos dicho que tampoco Claro. estamos acusando a los tramposos porque somos parte de lo mismo. Claro. ¿no? sí, Andrea. yo sí propondría ir cerrando un poco las ideas de cara o de frente a los escuchas, pensando en que eso que le preguntaba Mario lo podemos establecer. ¿Qué le dejaría, según tu opinión, este texto para la reflexión al radio escucha? O al escucha del podcast. Yo siempre he sentido que la ética y la moral siempre es de acuerdo en donde estés parado, ¿no? Es por eso que existen varios agentes moralizadores. Estamos hablando de los agentes de la iglesia, por ejemplo, son distintos a los de la política y distintos a los de la familia. Entonces, viéndolo así, siento que por eso es que lo ven negativo. Yo creo que si alguien se mete a la política y se redondean los agentes moralizadores de la política, ahora sí que pues están entre políticos y no van a hacer alusión al texto de Max Weber, que siento que lo sacaron del político y el científico, ¿no es así? Que no va a haber salvación si te metes a la política, pero ¿salvación para quién? ¿De dónde? ¿En qué agente moralizador? Ya lo platicamos alguna vez, ¿no? La política, según Alonso, no debería, y Octavio Paz, no debería de ser un espacio para la salvación humana, y para eso están otras y ahí está la división, que a lo mejor es la que establece Maquiavelo, ¿no? Justo. Ay, el propio Weber, ¿no? Alonso, ¿cómo intentaría cerrar y dejarle pues no sé, una reflexión a quien nos escucha sobre este texto y esta conversación? Gracias. Sí, pues creo que nos quedamos con más preguntas que respuestas, como siempre, lo cual es bueno, lo cual es sinónimo de progreso y avance, ¿no? Y la discusión nunca termina. Pues no sé, yo creo que Maquiavelo nos invita a ser realistas, y si somos realistas nos irá mejor en la vida. Tenemos que aprender que pues la gente es como es, no siempre somos virtuosos, no todos cumplimos o cumplen las reglas. Pero asumir ese realismo nos ayuda a ser más inteligentes y a conseguir nuestros fines y propósitos más cabalmente, ¿no? Es, pues sí, como desenmascararte, ¿no? Quitarte las ilusiones, pero creo que te va mejor muchas veces en la vida, ¿no? Si operas con una lógica más realista, en vez de esperar que todo mundo todo el tiempo se va a cumplir de manera intachable moralmente, ¿no? Porque hasta en el trabajo pues va a haber alguien que te va a querer opacar, hay envidias, hay celos, hay conflictos. Pues es normal, la sociedad humana es profundamente conflictiva, repito, en el deporte, en el mundo de las empresas, en las familias, en la política, etcétera. Pero pues sí, yo creo que en términos políticos la cosa es, como decía Mario, pues que haya controles, que haya órganos que regulen, que haya reglas, comprometernos con un piso mínimo moral, ¿no? Exacto. En eso me parece que es definitivo. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Quitarnos Sí. ese velo, digamos, de Pero es un velo inocencia, sí. Exacto, ¿no? que además Genuidad. promueven los políticos mismos, Sí. ¿no? Nos hacen Es algo creernos. práctico, ¿no? Para quien nos escucha. Ahora, yo complementaría algo que dice Alonso. Sí es cierto que las sociedades humanas son como profundamente contradictorias, pero también la experiencia humana y sus sociedades son profundamente amorosas. O sea, es real que somos sociedad porque partimos de los cuidados de los demás, de las palabras constructivas que los demás nos dicen. Basta con hacer el ejercicio. Recuerden, radioescuchas, escuchas del podcast más bien, alguna palabra terrible que lo destruyó completamente. Dependemos de los demás. Y recuerden alguna palabra buena, constructiva, amorosa, que los formó completamente. Dependemos de los demás.
La cosa aquí es que hay que aprovechar este conocimiento, que es un conocimiento centenario, de que las mujeres y los hombres en la política no ven la trampa mal. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Ya los vimos con todos sus asegúnes y todos sus niveles, y todos hemos hecho trampa y todas hemos hecho trampa en algún momento. Y sin embargo, la trampa no es el cimiento de construcción civilizatorio que deseamos. Resulta que sí tenemos el deseo de la verdad, ¿no? Y resulta que sí tenemos y creemos que en una familia, que en una relación, que en una amistad, que en un pueblo, la verdad juega todavía un papel muy importante. Así que yo diría, ¿yo con qué me quedo conmigo mismo? Me quedo con la idea de que si alguien va a hacer trampa, que la haga bien, ¿no? Que la haga bien y que no lo cachen o que no la cachen, porque hay consecuencias. Y que manejen el ego, entonces. Sí, yo me quedo mucho con la alegoría futbolera a la que recurrimos varias ocasiones en este capítulo, en el sentido de que pues los jugadores, los participantes de los dos equipos pueden entrar a la cancha y realmente cuando estás atacando tienes que hacer un engaño, tienes que abrir espacios, tienes que buscar, ¿no?, cómo ofender. Y si eres defensor, puedes también utilizar cierta rudeza y ciertas violencia para contener y tratar de detener al que te está queriendo hacer ese engaño para abrir un espacio. Claro. Pero el punto es, y además ser duro y poder haber un conato de bronca o lo que sea. Pero cuando se acaba el juego, esa puesta en escena, esa construcción en la que se valía de todo, dentro de esas propias reglas, se acaba y los jugadores y los entrenadores se pueden tomar un whisky en el vestidor de los equipos contrarios y la cosa terminó, ¿no? Ese es el control, yo pienso. O sea, cuando no se rebasan límites, sí puedes mantener ese... O sea, esa es como, creo que la virtud del control de la trampa, ¿no? O sea, no nos pasemos ni de un lado ni de otro. Correcto. O sea, creo que esa es la virtud del control. Y eso pega directamente al ego de las personas que están en la política, ¿no? Y eso yo lo celebro, que del mal pueda salir el bien. ¿Algo que agregar? Alonso. No, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Una bonita experiencia. Gracias a ti, negro. Gracias. Recuerden que este podcast producido por Solivagus no es un programa de psicología, no es un podcast de autoayuda, no es un curso de ciencia política, ni mucho menos una sesión de catecismo. Somos la democracia del ego. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye. Solivagus, Edición Cultural, presentó La democracia del ego, con Mario Edgar Lobo.